Todos mis hermanos y hermanas en la fe en Cristo Jesús, a mis amistades, reciban mi caluroso saludo de la familia Carrasco Mencía. Mi nombre es Juan Benito Carrasco. Hoy quiero compartir con ustedes la palabra de Dios. Quiero compartir las buenas nuevas, el Evangelio de salvación, el Evangelio de Jesucristo. El tema de este pequeño mensaje de hoy se titula La gran mentira de que todos somos hijos de Dios. Repito el título del mensaje. La gran mentira de que todos somos hijos de Dios. He leído en libros esa frase que dice que una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Y los que manejan la propaganda han manejado eso, los medios de comunicación, los dictadores, los gobernantes, y así la propaganda, la publicidad. La mentira dicha 1000 veces se convierte en verdad. En este caso, la gran mentira que le han entrado a la humanidad es de que todos somos hijos de Dios. Y yo digo rotundamente que no. No todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, que es diferente. Somos criaturas creadas, todos los seres humanos. Pero los que se convierten en hijos de Dios son los que han dado un paso en su vida, un paso trascendental. Son los que se han convencido de pecados, son los que se han arrepentido de sus pecados y de rodillas y humildemente han buscado al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Por eso el tema de hoy es, repito, la gran mentira de que todos somos hijos de Dios. Entramos en el tema. Vamos a leerles primero Juan 3:1-7. Fue una conversación que tuvo Jesucristo con uno de los sabios de la ley, con uno de los maestros de la ley, de los fariseos. Y vamos a ver qué dice esta conversación. Vamos a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 3, del versículo 1 al 7. Ahí vamos a ver el desenlace, qué sucedió en esa conversación. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Dice un principal, él era de los grandes, era miembro del Sanedrín, del consejo religioso de los fariseos en ese tiempo. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo, convertirse en una nueva criatura. Es lo que le dijo Jesucristo a Nicodemo. Y nos dice a nosotros en su palabra. Tenemos que nacer de nuevo. Sigue la conversación. El versículo 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Le hizo esas dos interrogantes Nicodemo al Señor Jesucristo. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Dice, no puede entrar en el reino de Dios. Y le sigue diciendo, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Vamos al versículo 7. Y dice, no te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. Ahí está el detalle de que
Repito, todos somos creación de Dios. Pero los que han dado ese paso importante en su vida, que han dado ese paso trascendental de reconocer que es pecador y que con humildad de rodillas le han dicho al Señor, perdóname Señor, y han aceptado al Señor Jesucristo en su vida como su Salvador personal. Así es que nos hemos convertido en nuevas criaturas. Somos nuevas criaturas. Y vamos a ver en adelante que Dios, por eso Dios nos ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios. No es así nomás de que todo mundo es hijo de Dios. Repito, todos somos creación de Dios, que quede claro. Por eso este mensaje quiero compartirlo. Porque miles y miles de personas las han equivocado, las han perdido. Les han puesto el camino muy facilito. No. ¿Por qué no le han dicho la verdad a la gente? ¿Por qué se le va a decir al soldado, mira, ponete el casco porque te queda bonito? ¿Por qué no decirle, ponete el casco porque tenés el riesgo que te disparen en la cabeza y con el casco te vas a proteger? Digo ese ejemplo porque fui militar. ¿Y por qué no decirle la verdad a la gente mejor? Seguimos con el desarrollo del mensaje y nos vamos a ir a Juan 3:16 y 21. Empezamos con Juan 3:16 y dice, vean que hay una condición allí. Este es un versículo muy conocido por la mayoría de evangélicos. Y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo voy a explicar por partes. Porque de tal manera amó Dios al mundo, a toda la humanidad. Ok. Y en muestra de eso, de que Dios es amor y que ama a toda la humanidad, dice que dio a su Hijo unigénito. Aquí está Hijo con H mayúscula. Es Jesucristo, es la segunda persona de la Trinidad. Pero pone una condición después. Para que todo aquel que en él cree no se pierda. Esa es la condición. Es condicional. Mas tenga vida eterna, dice. Ahí está la gran salida. Por eso es que nosotros confiamos en que somos hijos de Dios y que nos vamos a ir a la gloria de Dios. Pero no todo mundo, que no se me engañen. Por eso es el tema. La gran mentira de que todos somos hijos de Dios. Y sigue en el versículo 17 y dice el Señor Jesucristo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Para que el mundo sea salvo por Jesucristo, por medio de Jesucristo. Aprovecho para decir que no son santos, que no son ángeles, que no son vírgenes, que no son imágenes las que salvan a la persona, sino Jesucristo el Salvador. Él es el Salvador del mundo, Él es la luz del mundo, Él es la puerta de entrada. Él es el buen pastor que de verdad cuida las ovejas. Pero no, imágenes no, santos, no, Jesucristo. Dice el versículo 18, el que en él cree no es condenado. Es que interesante la palabra de Dios. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que no cree en el nombre del Señor Jesucristo y no lo acepta en su vida, no le da entrada a en su corazón, ya está condenado. Y sigue el versículo 19 y dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Él está
Está esperando que la gente se arrepienta, que lo busque. Por ejemplo, en aquel tiempo antes de Jesucristo, el último profeta, Juan el Bautista, decía: arrepiéntanse de sus pecados. Y él los bautizaba en agua. Pero luego dijo: viene otro más grande que mí, que es el Salvador. Ese los bautizará en espíritu y con fuego, le dijo. Y dijo Juan el Bautista, el último profeta, claro, porque hay un montón de vagos que se hacen llamar profetas. El último profeta en la Biblia es Juan el Bautista. Entonces, sigue el versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. La luz es Jesucristo. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Vean qué interesante lo que le dice Jesucristo en estas palabras. Luego vemos allá en Juan 1, 12 y 13. Vamos a regresarnos un poquito en este mismo evangelio. Quiero aprovechar para decirles que el evangelio de Juan es el evangelio doctrinario, de doctrina, ¿verdad? Diferente a los otros evangelios. Este es específicamente de doctrina. Y vemos por qué decimos que los que hemos aceptado al Señor Jesucristo sí somos hijos de Dios. Aquí lo aclara la palabra de Dios. Y nadie puede llevar la contraria, porque cuando lleve la contraria ya está condenado. El que no ha aceptado al Señor Jesucristo y lo rechaza ya está condenado. Dice Juan 1:12. Atención con esta cita. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí está el detalle. Lo repito, mas a todos los que le recibieron, que aceptaron al Señor Jesucristo, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y dice, los cuales no son engendrados de sangre, porque Él no es hombre, Dios es espíritu, es un espíritu viviente, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así es que tenemos la potestad de decir, tenemos la solvencia moral de decir que somos hijos de Dios. Así dice en Juan 1:12. Luego vemos en Filipenses 2:10. Vamos a irnos a Filipenses. Filipenses 2:10. Para que vean, los que se arrodillan ante imágenes de santos, de vírgenes, de ángeles. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, nos dice en el capítulo 2, versículo 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. ¡Qué versículo! De tal manera que solo ante Jesucristo debemos arrodillarnos. De allí ante nada, ni ante nadie. Es un error garrafal, es una blasfemia, es una ofensa a Dios arrodillarse ante imágenes. Imágenes de metal, de madera, que tienen ojos y no ven, que tienen oídos y no oyen. Les dibujan, los hacen con pies, pero no caminan. Más bien los andan cargando en las enormes procesiones en los pueblos. Ven, solo ante Jesucristo debemos arrodillarnos. Luego vemos de manera que nos hemos dado cuenta que Jesucristo es el único que nos puede salvar. Es en Él que tenemos salvación.
Es en Jesucristo que tenemos vida eterna. Repito, aquí está un versículo a mi espalda que dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así es que Él es el único camino. No valen otras cosas. Luego, para concluir, nos vamos a ir a Apocalipsis 3:20, donde vemos que Jesucristo sigue esperando. Él hace el llamado. Voy a leerlo. Permítanme leer la palabra. Y dice, Jesucristo es el que hace este llamado y dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Mis amigos, mis hermanas y hermanos en la fe, este es el mensaje que quiero compartir con ustedes. Gracias por permitirme entrar a la intimidad de sus hogares. Les recomiendo que compartan este mensaje. Ahí se va a encontrar en el canal en YouTube que se titula La Biblia, mi manual de vida. Así que gracias, que Dios les bendiga grandemente.